dientes no son planos, sino que tienen diferentes angulaciones en la cara vestibular. Y estos son cervical, medio e incisal. Estos tres planos los marcaremos primero con lápiz, haciendo 2 líneas horizontales. La primera línea divide el tercio cervical del tercio medio y la dibujaremos a la altura de la punta de la papila. La segunda divide el tercio cervical del tercio incisal y estará a nivel del punto de contacto. Luego, con una fresa fisura diamantada o multilaminada, formaremos nuestro primer plano cervical o perfil de emergencia, inclinando nuestra fresa 15 grados. Posteriormente, colocaremos la fresa paralela al diente para formar nuestro tercio medio, que es el área de mayor reflexión de luz. Y por último, inclinamos la fresa hacia palatino para formar el tercio incisal. Ahora vamos a pasar un disco de grano fino para eliminar cualquier ángulo que se haya formado con la fresa, siempre de afuera hacia adentro. La ventaja de usar discos de pulido es que son más flexibles y se acomodan perfectamente a la convexidad del diente. En este caso estamos usando los Super Snap-on de la marca Shofu, que son bioactivos y podemos usar primero un lado y luego, sin necesidad de voltearlos, por el otro lado. Con los discos repetiremos el mismo patrón de movimiento que con las fresas. El desgaste del borde incisal lo vamos a hacer con un disco de grano fino, inclinándolo en 45 grados y siempre de palatino a vestibular para poder tener un mayor control en el desgaste y no sobrepasarnos. Aquí te dejo un easy tip. Para evitar un borde incisal canteado, debemos colocarnos frente a frente al paciente, mirándolo a los ojos para ver el paralelismo con la línea interpupilar. Ya tenemos listos todos los planos de reflexión de luz. Miren, cuando mojamos el diente podemos observar todas las zonas que reflejan la luz y también las zonas de sombra. Esto hace que se vea mucho más real y con textura, como si fuera un esmalte natural. Y desde una vista lateral podrás observar los 3 planos vestibulares.